Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. La difusión, el uso y el impacto del español en el mundo son ámbitos centrales para el Instituto Cervantes. De ahí que sea para nosotros un placer acoger hoy este debate en torno al español en Estados Unidos, país de gran relevancia en su uso del español, puesto que se perfila ya como el segundo, después de México, en número de hispanohablantes, y en el que además la descripción y denominación de las prácticas lingüísticas de los hispanounidenses ha generado opiniones muy diversas, llamándose en ocasiones, no siempre y no todos, Spanglish, un término, por cierto, ya adoptado por el diccionario de la Real Academia. El Spanglish es un tema tratado desde diversos puntos de vista en el último y muy interesante número de la Tribuna Norteamericana, que publica el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, el único instituto universitario dedicado a la investigación de estudios norteamericanos en España, y a cuya coordinadora general, Cristina Crespo, tenemos el placer de recibir también hoy. La revista cuenta con la colaboración de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, una institución privada y sin ánimo de lucro que tiene también como propósito fortalecer los vínculos entre España y Estados Unidos y a cuyo secretario general, Manuel María Lejarreta, le agradecemos también su presencia. Y si el tema de este último número es ya interesante en sí mismo, lo es también tener la oportunidad de escuchar las opiniones sobre el controvertido Spanglish de tres especialistas. Especialistas como son Francisco Moreno Fernández, coordinador de este número de Tribuna Norteamericana y persona muy ligada y muy querida en esta casa, como antiguo director académico, director del Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard de la Lengua y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos, así como director del Instituto Cervantes en Chicago y Sao Paulo. Contamos también en esta mesa con David Fernández Vítores, profesor titular de la Universidad de Alcalá, y con Julio Cañero Serrano, vicerrector de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Muchas gracias a todos por su participación hoy en esta mesa y cedo la palabra a la coordinadora general del Instituto Franklin. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al Instituto Cervantes por darnos hoy acogida en esta casa. Muchas gracias a la Fundación Consejo por colaborar con nuestra revista. Muchas gracias a los tres ponentes y en especial muchas gracias a Paco por habernos ayudado a organizar este número tan interesante sobre el español. Tribuna Norteamericana es una revista que nació en 2009, ya llevamos más de 10 años con ella y que intentamos publicar trimestralmente. Cada número lo dedicamos a un tema concreto relacionado con la actualidad de Estados Unidos o de Estados Unidos y su relación con España. Precisamente todos los temas que hemos publicado en torno a la lengua española o el uso del español en Estados Unidos han sido los que han tenido mayor éxito, así como todo aquello que hemos publicado en nuestro blog Diálogo Atlántico. Sin duda, el español en Estados Unidos, su uso, su normalización y todo lo relativo a la lengua y la cultura española en los Estados Unidos, en grande o hispano, la cultura no solamente española cuando me refiero a España, sino a todos los territorios de la América Latina, tienen desde luego mucha repercusión. Desde luego, si hay un país en el que hoy podamos mirar y estudiar cómo está evolucionando el español, es hoy Estados Unidos. Sabemos que por los flujos migratorios y también porque hay ya una comunidad bastante extensa en Estados Unidos. Estamos hablando de en torno a unos 55 millones de habitantes, de los cuales en torno a unos 37 millones más o menos utilizan la lengua de alguna manera. Eso supone un 17% de la población estadounidense que hoy en día está utilizando el español. Dejo unas cifras para que nos hagamos una imagen general de lo que supone allí el español. En el sistema educativo es la lengua extranjera más demandada, es la segunda lengua de comunicación internacional. Hay estados como Florida o California donde
La biculturalidad y el bilingüismo es notable en las calles, pero realmente se habla en los 50 estados de Estados Unidos, de alguna manera. 1 de cada 6 residentes es hispano, 1 de cada 5 estudiantes de colegios públicos es hispano, 1 de cada 4 recién nacidos es hispano. Lo que supone todo esto es que es una población bastante joven y en crecimiento y que probablemente en 50 años más o menos superará a México en el número de hablantes. Bien, pues en este punto nos preguntamos, ¿llegará realmente Estados Unidos a ser un país bilingüe, tomando el español como segunda lengua? ¿Es necesaria una estandarización, una normalización del español en Estados Unidos? ¿Ha llegado ese momento? ¿Qué tipo de español se habla en Estados Unidos? Bueno, pues yo espero que esta tarde hablemos de estos temas en esta mesa. Muchas gracias a todos. Y cedo la palabra al embajador Manuel María Lejarreta, secretario de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al director del Cervantes, don Luis García Montero, por cedernos otra vez al Instituto Franklin y a la Fundación este espacio tan especial. Desde luego, no hay casa mejor para hablar del español en España o en el mundo que esta casa, que en el fondo es de todos y que todos admiramos y queremos. También quiero dar las gracias a Julio Cañelo, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá, universidad con la que tenemos una colaboración estrecha y muy antigua y que cada vez nos une más. Y también al Franklin, tenemos aquí a la coordinadora general, Cristina. Muchas gracias por esta colaboración, también a los ponentes que nos van a hablar hoy. Bueno, no es cuestión de que yo hable del español en Estados Unidos, porque hay expertos que lo van a hacer mucho mejor que yo. Simplemente quería hacer una reflexión corta sobre la importancia del español. Diría que una importancia más allá de la cultura geopolítica, ¿no? Como diplomático siempre pienso que si no fuera porque España tiene un continente iberoamericano tan grande y si no fuera porque tenemos un idioma tan universal, España en el mundo sería un país con mucho menos peso del que tiene, mucha menor profundidad. En este sentido recuerdo al presidente de Francia, François Mitterrand, cuando dijo una vez, se le escapó la frase siguiente: «Ay, si Francia hubiese tenido América Latina en vez de África Negra como continente de proyección». Pues ciertamente es verdad, ¿no? Tenemos como país, España, una dimensión internacional, un peso cultural, económico, incluso familiar, por la serie de puentes humanos que nos unen con ese gran continente que es América, donde, como acabamos de escuchar con Cristina, hay también muchos millones de gente que hablan en español. Por tanto, es un tema que tenemos que cuidar y tenemos que estar muy alertas. Hay diversas teorías sobre la salud del español en Estados Unidos. A mí me gusta siempre recordar que Estados Unidos ha sido considerado por algunos como un país un cementerio de lenguas, en el sentido de que todas las lenguas que han aparecido por ahí han acabado muriendo. Yo creo que el español no es esto, porque tiene una vitalidad impresionante y además es muy potente. Pero en ese sentido creo que tenemos que cuidar mucho nuestro idioma. La Fundación, ya se ha dicho aquí, es una entidad que trabaja desde el 97 para fomentar los lazos con Estados Unidos en todos los ámbitos, ámbito académico, comercial, empresarial, político, etc. Hacemos cosas muy diferentes, pero desde luego el tema del español nos preocupa muchísimo y también el tema de la cultura en general. Por eso yo quiero invitar a todos los que están aquí sentados a que, si les interesa las relaciones con Estados Unidos, vengan a la Fundación, se acerquen, porque tenemos actividades muy variadas y procuramos hacerlas con la mayor calidad. En ese sentido, nada más señalar, y aprovecho la tribuna que me ofrece la tarde de hoy la Casa Instituto Cervantes para decirles que hemos inaugurado a finales de enero una exposición muy bonita en Conde Duque, se llama Emigrantes Invisibles, Españoles en Estados Unidos, 1868-1945, que habla de la emigración española poco conocida que hubo a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una emigración importante que todavía, de alguna manera, sus descendientes siguen hablando español, que muchos lo han perdido. Nada más, les agradezco a todos su presencia en esta noche
Y les dejo con estas palabras y deseando que tengamos un debate interesante. Gracias. Bueno, pues yo voy a empezar esta mesa redonda. Me resulta un poco difícil, la verdad. Me dan ganas de presentarme a mí mismo porque las dos personas que tengo aquí a los lados no necesitan ninguna presentación, ¿no? Paco, yo sí. Julio Cañero, le conoce prácticamente todo el mundo porque es exdirector del Instituto Franklin, vicerrector de Relaciones Internacionales, un experto en las conexiones culturales de España con Estados Unidos, analista político de los Estados Unidos desde aquí, desde España, y de Francisco Moreno Fernández, Paco, pues ¿qué les voy a contar? ¿No? Ya lo sabemos todos, tiene a sus espaldas casi 40 libros, artículos académicos yo ya he perdido la cuenta y uno dice, tanta producción, habrá algo que sea de mala calidad, pero es que lo lees y es una calidad excelente, ¿no? O sea, que es tremendo, ¿no? Y además tiene un conocimiento de primera mano de la sociedad estadounidense porque ha vivido allí pues, por 10 años, que yo sepa, por lo menos, ¿no? Has estado allí en Chicago y en Harvard, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy ilustrativo todo lo que pueda contarnos, ¿no? A mí me gustaría poner en contexto un poco, aunque ya lo ha hecho Cristina, y muchísimas gracias por los datos que has aportado, un poco la situación del español actual en los Estados Unidos, ¿no? Porque a menudo es cierto que nos encontramos en la prensa titulares muy llamativos que hablan de la pujanza del español en los Estados Unidos y la importancia que tiene para acercarse pues, al mercado, por llamarlo de alguna manera, hispano, ¿no? Y no hay duda de que ha experimentado la comunidad hispana un crecimiento espectacular en los últimos años, ¿no? Estamos hablando de que se ha cuadruplicado prácticamente la población de origen hispano e hispanohablantes también, ¿no? Desde los años 80, en 4 décadas, se ha cuadruplicado, ¿no? Pero yo creo también que una llamada a la prudencia, no sé qué pensarán el resto de los ponentes, es más que recomendable si se quiere que una empresa tan ambiciosa, desde el punto de vista del Cervantes, además, como es la difusión del español y de la cultura hispana en los Estados Unidos, no se vea frustrada por unos datos excesivamente optimistas que acaben a la larga cuestionando la rentabilidad futura de este mercado real, porque es real, pero también potencial, porque tiene muchísimo potencial, ¿no? desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que cualquier política, cualquier acercamiento pasa necesariamente por una descripción minuciosa de cuál es esa realidad, de cuál es ese mercado, para, insisto, no pecar de optimismo, ¿no? Aunque, si nos fijamos en las cifras que nos llegan del censo, como de los Estados Unidos, la verdad es que nos invitan a ser optimistas, ¿no? Estamos hablando de que en la actualidad hay alrededor de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos, un poquito más, creo que eran las últimas cifras. Es cierto que el hecho de ser hispano no implica un conocimiento efectivo de la lengua, ¿no? Pero también sabemos por las propias cifras del censo que hay una correlación muy estrecha entre ambas variables, ¿no? Estamos hablando de que más del 70%, el 72%, o por ahí me parece que afirmaba utilizarlo en el entorno familiar, en el entorno doméstico. Nos estamos situando en una cifra de casi 41 millones de hablantes de español a los que se les puede presuponer un conocimiento, cuando menos bilingüe, si no nativo de la lengua, ¿no? Lo cual son datos muy contundentes para el español, ¿no? Pero es que si nos trasladamos al futuro, y este es un gancho con el que el Instituto Cervantes normalmente intenta traer a gente a las mesas redondas, ¿no? En 2060 el número de hispanos ascenderá a los 120 millones. Y en términos periodísticos, que a mí me gusta ponerlo, estamos hablando de que casi 1 de cada 3 estadounidenses será de origen hispano. Si a esto le añadimos el ritmo lento de pérdida intergeneracional del español, vamos a poner que es lento, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, pues quiere decir que dentro de 30, 40 años será uno de los principales contingentes de hispanohablantes del mundo, ¿no? Y sin duda el segundo país hispanohablante después de México, ¿no? Por delante de España, que eso lo va a superar en breve, y por delante también de Colombia, ¿no? A pesar de esto, a pesar de que tiene una cuota, digamos, de mercado lingüístico muy potente, no siempre ha sido todo lo bienvenido que queríamos, ¿no? Y todos conocemos políticas, incluso institucionales en el pasado, que han estado destinadas a
suprimirlo en las aulas, por ejemplo, y algunas han derivado de movimientos que conocemos como el English Only, de defensa del inglés. Incluso en el número de tribuna norteamericana se habla del movimiento de intentar hacerlo lengua oficial en inglés, porque como saben todos ustedes no hay lengua oficial propiamente dicha a nivel nacional en los Estados Unidos, ¿no? En los últimos años, desgraciadamente, también hemos sido testigos de incidentes un poco, bueno, desde España resultan un poco lamentables, ¿no? Desde mi punto de vista, pues contra personas que hablaban español, sobre todo en entornos laborales, que se han producido dentro de un clima anti-inmigración auspiciado de alguna manera pues, por la retórica y las políticas públicas también diseñadas desde la administración estadounidense del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Que quizás es un punto al que deberíamos tratar aquí en la mesa, ¿no? En fin, como no podía ser de otra manera, la realidad hispanohablante en los Estados Unidos es compleja, insisto, como no podía ser de otra manera, en un país que aglutina a orígenes y rasgos tan diversos, ¿no? Y precisamente yo creo que movidos por esa complejidad, pues también se viene organizando ya desde hace tiempo, desde que apareció el término Spanglish casi, pero en los últimos años, desde luego, se ha intensificado la actividad desde mi punto de vista. No sé si la culpa la ha tenido Francisco Moreno Fernández desde el Observatorio de las Culturas Hispánicas de los Estados Unidos. Se han venido organizando debates y charlas, congresos y mesas como estas que intentan pues dar una imagen lo más cabal posible de la situación del español en los Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, la mesa que hoy nos congrega aquí yo creo que no tiene otra finalidad más que aportar ese granito de arena en una narración que lo que pretende es explicar esta nueva realidad, digo nueva porque los datos van cambiando de un año para otro, hispanohablante en el que pasa por ser el principal país angloparlante de la actualidad, ¿no? Estados Unidos. Y sin más preámbulo, yo creo que lo mejor es dar la palabra a nuestros ponentes con estos rasgos generales que acabo de ofrecer, a modo de vigas maestras para que construyan el edificio como mejor les parezca, para que añadan los materiales que estimen oportunos o para que lo demuelan totalmente y construyan otro nuevo. Y yo creo que abriremos fuego, un fuego que esperamos que sea cruzado más que unidireccional y al que invitamos a incorporarse después de las intervenciones, por supuesto, pues haciendo una pregunta que, aunque parezca mentira, a mí me resulta muy difícil de responder, que es ¿qué es eso del Spanglish?, ¿no? Porque llevamos ya muchísimo tiempo, desde los años 50 que apareció el término, ¿no?, hasta ahora hablando de él y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y después de leer pues, los 3 artículos que me han parecido excelentes porque son puntos de vista diferentes, a mí no me queda en absoluto claro pues, de qué se trata esto. Entonces, yo no sé, pero quizás, Paco, tú pues, podrías ilustrarnos sobre este tema, porque no creo que haya nadie que sepa más que tú de este tema. Entonces. En el año 2003 publiqué un artículo, cuando estaba director en Chicago, así como el Spanglish, la casa de las 100 puertas, porque es un edificio al que se puede entrar desde 100 sitios diferentes, por lo tanto no me extraña que no se sepa cómo definir exactamente ese fenómeno llamado Spanglish. Desde luego hay una caracterización que se suele hacer desde la sociolingüística, como el Spanglish como una variedad de mezcla bilingüe. Es una variedad de uso, no es algo esporádico o ocasional, sino que es una variedad con su uso social, que responde a un contexto bilingüe y que responde a unos fenómenos de mezcla, de contacto, de transferencias. Eso es lo que se explica, lo que se puede explicar desde el punto de vista técnico. Otra cosa es lo que se suele entender popularmente por Spanglish, porque normalmente cuando en Estados Unidos se habla de Spanglish, y no se habla tanto como podría parecer, lo dice el propio Otegui en uno de sus artículos, no es algo que está en el uso, pero no está en la reflexión, en la metalingüística del asunto. Cuando se piensa en el Spanglish se piensa sobre todo en la alternancia de lenguas, en comenzar una frase en español y terminarla en inglés, you know, este tipo de alternancias absolutamente naturales que se dan en contextos bilingües y que no son exclusivas de los Estados Unidos, que se producen en cualquier otro contexto donde hay convivencia de lenguas, que es otro de los argumentos que utiliza Otegui. No es Estados Unidos un país excepcional en lo que se refiere a la convivencia de lenguas, sino que en él se producen consecuencias del contacto lingüístico que son absolutamente frecuentes y normales en cualquier otro entorno. Dicho esto, pues sí me gustaría insistir en que las cifras que estáis comentando son muy relevantes dentro de los Estados Unidos y mucho fuera de los Estados Unidos,
pero con esas cifras no se agota el asunto. Probablemente, efectivamente, se hablará, un tercio de esa población estadounidense será de origen hispano, pero eso no quiere decir que esa población acabe hablando español. Entre otras cosas porque hay todo un entramado jurídico y un entramado ideológico que lo está poniendo muy difícil. Y no es algo nuevo, no se puede decir que sea algo de las políticas de Trump. Es que en 1788 el fundador del primer tribunal que hubo en los Estados Unidos, John Jay, hablaba en una revista que se llamaba El Federalista de la unión de Estados Unidos como una unión de religión, de etnia, de lengua, de gobierno, y como una unidad reflejo del espíritu revolucionario de la Revolución Francesa. Si vemos que ya no hay unidad religiosa, si vemos que ya no hay unidad étnica, si vemos que ya no hay, o ven en Estados Unidos, que ya no hay unidad de costumbres, les quedan dos cosas. Uno es el gobierno, es decir, un sistema político que gobierne ese gran país, y por otro lado la lengua, la unidad de lengua. Por eso insisten tanto en poner obstáculos al desarrollo de una enseñanza bilingüe, al desarrollo del español. Se tiene pánico a una quebequización de California, por ejemplo, en los Estados Unidos, a que pueda ocurrir una desmembración de ese tipo. Por eso el español no lo va a tener fácil como instrumento de uso y los hispanos no lo van a tener fácil como grupo étnico-cultural integrado plenamente en una cultura variada como la de Estados Unidos. Además, pues, si me lo permites, y Paco esto lo sabe porque yo lo he leído en sus artículos, mucha gente se preocupa, muchos lingüistas están preocupados porque se cumpla la regla de las 3 generaciones. Es decir, que la primera generación que llega a Estados Unidos habla la lengua de origen, en este caso sería el español, un proceso migratorio que no se detiene, por cierto, por muchos muros que se quieran construir. La segunda generación, bueno, pues entiende un poco la lengua de sus padres o de sus abuelos, pero se dan cuenta de que si quieren prosperar en una sociedad como la estadounidense tienen que ser monolingües en inglés. Entonces, manejan o se entienden el español, pero son incapaces de, por ejemplo, escribirlo. Y todos, en mi caso, por ejemplo, que he tenido alumnos de origen hispano de segunda generación, era claro, ¿no? Eran muy buenos hablando, eran buenos no tan buenos entendiendo, perdón, eran buenos entendiendo, no tan buenos hablando y eran muy deficientes a la hora de escribir. Y la tercera generación, por lo general, está tan integrada en la sociedad de Estados Unidos que es más complicado que recuerde la lengua de sus padres y sus abuelos. Quizás alguna palabra con la que todavía se hablan con sus tíos mayores, etcétera, pero por lo general es una lengua que se tiende a olvidar. Ese es el gran problema que yo le veo al español en Estados Unidos, ¿no? Es un idioma muy fuerte, es un idioma que tiene mucha pujanza en América Latina. Lógicamente es el idioma de los países iberoamericanos, pero al mismo tiempo en Estados Unidos se va a encontrar, como viene sucediendo desde hace muchos años, con esa traba de las generaciones de la integración de la comunidad latina en Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos, pese a todo, pese a no tener una lengua única, como decía Francisco, como decía Paco, el inglés es la lengua común, ¿no? Y sobre el Spanglish, lo que decía yo en la perspectiva lingüística, la desconozco, yo soy de estudios culturales, pero cuando yo estudiaba en Estados Unidos en el año 92-93, utilizábamos el Spanglish y nadie era consciente de estar utilizando el Spanglish, con los mexicanos, con los nicaragüenses, con los salvadoreños, incluso con los argentinos, ¿no? Y ese uso constante de palabras en español o en inglés y tal, llamaba incluso la atención a los angloparlantes, ¿no? Porque nos veían como algo extraño, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que pues se manejen en los dos idiomas, que sean capaces de mezclar? Porque para ellos la jerga a veces era hasta incomprensible, ¿no? Cuando hablábamos del manejador, ¿no? Ellos no concebían la palabra manejador como un término del español, ¿no? Entonces, simplemente señalar eso, ¿no? Que el Spanglish es una realidad que lleva existiendo mucho tiempo y que el español pues tiene una tarea, un camino difícil también en Estados Unidos, pese a los números. O por lo menos es lo que se suele decir, ¿no? Porque además, y con esto termino,
claro, la proyección del crecimiento de la población latina de Estados Unidos es sobre el ritmo de crecimiento actual. Sí. Todos sabemos que una vez que un grupo entra en un determinado, digamos que pasa a ser clase media, el número de hijos que suele tener es mucho menor. Entonces, ya se están recalculando las cifras hacia la baja, no hacia la alta, como hasta el momento, sino diciendo que quizás no se llegue a esos 120 millones en el año 2060. En cualquier caso, vamos, yo creo que este es un rasgo distintivo del que se habla habitualmente del español en los Estados Unidos, al ir un poco de la intervención pues, del embajador Manuel Lejarreta, de Estados Unidos como cementerio de idiomas y de la regla de las 3 generaciones a la que aludías tú también, Julio. Yo creo que siempre se dice que del español de los Estados Unidos no se cumple estrictamente esta regla de hierro, digamos que la pérdida intergeneracional o transgeneracional, como la define Otegi en el artículo del español, es relativamente baja. Hay que ver qué español, ¿no?, se habla, porque eso es otro debate, pero sí que ha alcanzado como la masa crítica suficiente para mantenerse por sí misma. En cuanto a productos culturales, que tú eres un experto de eso y ya nos ilustrarás luego, a diferencia de lo que ha pasado con otras lenguas, ¿no?, que sí que han desaparecido un poco en la oferta mediática y cultural del país, que es fundamentalmente angloparlante, aunque conserven la lengua, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un rasgo distintivo importante, ¿no? A mí me gustaría, porque a veces hablamos del Spanglish como una especie de... Vamos, no me ha quedado claro si es una variedad del español, si es distinta a la variedad estadounidense, si es que hay una, ¿no? Si es una variedad sincrética, si es como lo definías tú en el artículo que citabas, que me pareció muy interesante, un continuo, ¿no?, que hay préstamos, calcos, alternancia y después la imagen especular hacia el inglés, ¿no? Calcos. Entonces, no se sabe muy bien si es un habla española, un habla inglesa. O sea, puede ser una variedad española, una variedad, ¿no? Es un continuo. Claro. Es decir, puede haber anglohablantes que utilicen palabras del español. A veces las utilizan con buen criterio y con buen ánimo, a veces las utilizan para dejar en ridículo a la población hispana, que eso ha sido también una de las tesis muchas veces debatida. Pero hay todo un lado que es español. Y yo creo que una de las cosas más importantes que se puede hacer desde fuera, y que, además de la que están concienciados desde dentro, es hermanar el español de los Estados Unidos, que tiene su personalidad, ahora lo puedo comentar muy brevemente, con el resto del español. Es decir, con una lengua internacional que va a permitir a la comunidad hispana, que está permitiendo a la comunidad hispana salir de sus reductos socialmente discriminados y marginados y moverse por el mundo con un instrumento muy, muy potente de comunicación. Por eso es muy importante el trabajo que se haga desde cualquier otro rincón del mundo hispanohablante, de aceptar sin crítica severa, sin dejar en ridículo muchos de los usos que son absolutamente normales, aceptarlos como parte de la hispanidad. Y porque ese español de los Estados Unidos tiene rasgos que son absolutamente naturales en sus contextos, y algunos de ellos muy específicos. Uno de ellos es la nivelación, la conjunción de variedades de distintos lugares. En ningún otro país del mundo hay tantas variedades de español reunidas en un mismo lugar. En ningún otro país del mundo hay tantos profesores de español de orígenes tan diferentes puestos todos a la misma tarea de enseñar español. Eso está creando un nuevo español en el que todos ponen algo y todos pierden algo, que es español de los Estados Unidos. Y a eso hay que añadir la influencia del inglés, que es absolutamente natural y razonable, porque hay préstamos del inglés, hay anglicismos que son absolutamente invisibles. Cuando uno vive en Estados Unidos es que no se da cuenta, y los hispanos no se dan cuenta de que están utilizando palabras de origen inglés, porque son invisibles, son anglicismos invisibles. Otros son muy propios de cada una de las regiones. O sea, decir camionero en Texas o Nuevo México es una barbaridad, porque nadie sabe lo que es un camionero, empezando porque en el mundo hispánico no utilizan camión ni camionero en todos los países, que hay nombres muy distintos. Muchas veces es el inglés el que nos ayuda a entendernos entre todos. Es el caso de llamar a la escuela secundaria, a los institutos que llamamos aquí, una high school. Lo normal allí es ir a una high school. Si utilizamos institutos los que somos de origen español, y utilizan la prepa los que son de origen mexicano, y utilizan la secundaria los que son de tal origen,
no nos acabamos entendiendo. Sin embargo, si todos decimos la high school, hispanizado en su fonética, lo entiende todo el mundo. Eso es una consecuencia natural del contacto y eso también está configurando la personalidad del español, que creo que debemos aceptar en el seno, como aceptamos el español de otras regiones, de otros países hispánicos, con influencia del guaraní en Paraguay, con influencia quechua en los países andinos, con influencia del árabe en el norte de África, con influencia del catalán en Cataluña. Es que eso es lo normal. Otra cosa es crear un modelo, encontrar un modelo de lengua que sirva para su enseñanza, para los medios de comunicación, pero eso es un problema diferente. Bueno, queda claro. A mí me gustaría, al hilo un poco de lo que decías, lanzar otra pregunta, ¿no? Porque ¿en qué medida se está utilizando ahora mismo el Spanglish para combatir fenómenos precisamente como el que comentaba antes del English only? Se está convirtiendo en una especie de reivindicación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no sé cómo veis vosotros el panorama. Parece que se está recuperando el término, se le está lavando de cara. Digamos que cuando surgió tenía una connotación sobre todo despectiva, después pasó al ámbito universitario. Ahora, sobre todo leyendo el artículo de Rachel Barras, ¿no? Parece que hay una especie de imaginario reivindicativo que se intenta plasmar en esa etiqueta Spanglish, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante comentar algo al respecto. ¿Cómo lo veis vosotros, la situación? No. Julio, pues esto es que Paco es el experto. No. Hay una reivindicación, pero no solo del Spanglish, sino incluso del español, ¿no? Yo últimamente me ha dado por escribir sobre la influencia que está teniendo la música latina, sobre todo el trap latino y el reggaetón en Estados Unidos, ¿no? Y es muy fuerte, es muy grande. Es decir, si uno mira las listas de éxitos del año pasado en el Hot 100, por ejemplo, del Billboard, bueno, pues sacas los datos y te das cuenta de que todas las semanas hay como 5 o 6 canciones. Quizás no están en los puestos más altos, aunque alguna ha llegado a estar en español en los puestos más altos, pero están como Despacito, el famoso Despacito, que por cierto es el vídeo más visto de la historia de YouTube. Y están en lo más alto. Entonces, claro, eso es una reivindicación de, por ejemplo, los puertorriqueños, que viven en una sociedad un tanto compleja con el uso del español y el inglés, que se trasladan a Estados Unidos, muchos de ellos, y que quieren mantener el español, ¿no? como lengua. Y en las canciones que uno escucha, pues se mezcla el español, se mezcla el español latino. Yo no sabía lo que era chambear hasta que mis hijos me pusieron una canción de reggaetón y me explicaron lo que eran, ¿no? O jalar. Bueno, jalar en México sí, pero en la vertiente o cómo se utiliza en otros países de Latinoamérica tiene un significado totalmente distinto, ¿no? Entonces, vamos escuchando unos términos, se están difundiendo unos términos por Estados Unidos y por todo el mundo, porque hoy escuchamos reggaetón y trap latino por todo el mundo, que demuestran que hay una fortaleza de nuestro idioma en aquel país. Y muchas veces se utiliza el Spanglish, que es comenzar una palabra en español, una frase en español, terminar en inglés, viceversa, o todos los ejemplos que nos ha puesto Paco. O incluso hay veces en las que los cantantes utilizan directamente el inglés, porque son angloparlantes, utilizan el español, o si es un cantante latino que vive en Estados Unidos, utiliza ambas lenguas. Entonces, es una realidad como la realidad de los latinos en Estados Unidos. Y eso lo están demostrando, por ejemplo, en la música. Lo están demostrando en la televisión. Como decía en uno de los artículos que escribía recientemente en Camino Real, que ya hago propaganda de la revista del Instituto Franklin, hablaba de cómo la sociedad estadounidense, los latinos en Estados Unidos comparten las mismas producciones artísticas que se están compartiendo en el resto del mundo de habla hispana. Es decir, ven las mismas series de televisión que vemos nosotros y las ven en español, porque tienen cadenas de televisión en español. Escuchan a los mismos cantantes y tenemos una vinculación histórica que ellos mismos también reconocen, que los latinos de Estados Unidos reconocen y que el resto de los latinos reconocen. Por poner un ejemplo, estaba en el mes de octubre en Roma
me invitaron a participar en un evento sobre el desarrollo de un espacio europeo, del desarrollo de un espacio iberoamericano de educación, al modo del que tenemos en Europa, y yo siempre decía que era imposible. Pero bueno, eso es otro tema. Y sacamos el tema de lo latino, y claro, yo decía que los españoles somos latinos. Pero es que los italianos decían que ellos también, y lo son. Pero es que los rumanos que estaban allí también decían que también eran latinos. Es decir, es tal el peso que la comunidad latina en Estados Unidos está teniendo, es tal la influencia que está teniendo, que se está creando, o creo yo que está creando una especie de panlatinidad que nos une, por ejemplo, la música. ¿Y qué es una música? O las series de televisión, ¿no? Pues los que tengan hijos pequeños saben que sus hijos, hay una serie de televisión que se llama Violeta, que los protagonistas transcurren en Argentina, pero los protagonistas son mexicanos, puertorriqueños, italianos, es decir, y todos se comunican en el mismo idioma, que es el español, con sus distintas variantes, ¿no? Entonces, eso está dando un peso específico a nuestra lengua, y Estados Unidos, como es normal, tampoco está capando a ese fenómeno. A lo mejor me he adelantado un poco a lo que me ibas a preguntar más adelante, pero... Fantástico. Aquí la idea es que haya un fuego cruzado, como he dicho. No sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, la verdad es que en el caso de las series y todo esto, efectivamente, todo eso está cumpliendo una función muy importante en el panorama cultural internacional, y creo que está beneficiando enormemente a la cultura hispánica y a la cultura en español, porque además en ese conjunto de producciones hay elementos de España, de México, de Argentina, de muchos países, ¿no? O sea, el éxito de La Casa de Papel, por ejemplo, es una cosa increíble, ¿no? Impresionante. Pero creo que también es importante decir que a propósito del español y a propósito del uso de la lengua, yo soy el primero en aceptar la naturalidad de las transferencias y de los cambios, ¿no? Que no todo vale porque la lengua se utiliza para distintas cosas. Cuando uno quiere enseñar la lengua, no puede decir a los alumnos utilicen lo que quieran, cuando quieran, como quieran, porque aquí todo vale, lo importante es comunicarse. Seguramente el enfoque comunicativo es muy importante, pero hay que dar pautas, hay que dar guías, hay que introducir los elementos variables en el momento oportuno, es decir, hay que convertir todo ese uso lingüístico también en algo que pueda transmitirse a través de la educación, que pueda transmitirse a través del lenguaje académico, que te pueda transmitirse en ámbitos profesionales. Es decir, todo eso hace del español en Estados Unidos algo sumamente interesante, porque estamos asistiendo a la creación de una nueva variedad desde el punto de vista propiamente lingüístico, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Ese español de los propios medios, el español académico, el español profesional, el español de los informáticos, que tendrá muchas palabras del inglés, pero lo importante es que lo hagan en español, que sientan que el español también es una herramienta, un instrumento útil para poder expresarse con distintos fines profesionales. Uno de los grandes riesgos que corremos, por ejemplo, en el caso de la música, es que se utilizan este tipo de composiciones de trap o reggaetón, que encima tienen unas letras que ahí sí que no me quiero meter, ¿no? en las letras del reggaetón y del trap latino, ¿no? Eso ya es daría para otra mesa redonda. Pero lo que sí da miedo, miedo o reparo es que eso sea lo que piensen los angloparlantes, por ejemplo, que ven esas canciones en las listas de éxito, que es el español, ¿no? El español culto. Entonces, hay que distinguir, totalmente de acuerdo con Paco, hay que distinguir y saber que eso es una variante que está ahí, pero también es necesaria la enseñanza, porque al final lo que convierte, y tú decías en uno de tus artículos que el español es una lengua en la que todos nos podemos, con sus distintas variantes, entender, pues incorporar, como dicen muy bien, al español de Estados Unidos. Sí, y resaltar que junto a los estereotipos que transmiten todas esas manifestaciones culturales, aunque ahora se aplica la palabra cultura para todo, ya no hay cultura con mayúscula, hay cultura del vino, cultura del rock, hay cultura de todo es cultura. Que junto a eso también hay asociaciones de científicos españoles, también hay eminencias trabajando en Washington y en Harvard, y que hablan y que tienen equipos que trabajan en español. Todo eso también hay que decirlo, porque todo eso contribuye a formar un panorama general de cómo es y de qué es el español, ¿no? Estamos hablando del éxito del español
a nivel de Estados Unidos, sí, pero es que es a nivel mundial. No es una, o sea, bueno, como vicerrector tengo la suerte de viajar a China antes de lo del brote. Que quede claro, porque si no luego no me dejan entrar en Estados Unidos. Y allí el español lo han visto también como una posibilidad. Ellos son conscientes de que si hablas inglés y español, puedes moverte por todo el mundo. Pero es que si hablas chino y español, te puedes comunicar con 2/3 partes del mundo. Y eso es una realidad. Entonces, han puesto en valor el español a nivel global, no solo a nivel de Estados Unidos, pero a nivel global. El otro día leía en el periódico que el príncipe Eduardo de Inglaterra está enseñando español bueno, él no, claro. Tiene una nani española que está enseñando español a sus hijos y que van a ser bilingües si quiere que sean bilingües en español. Bueno, pues esto me recuerda a la época de la corte de Isabel I de Inglaterra, en la que el español era una lengua de comunicación por la importancia política que se tenía. Y no quiero ser nacionalista, ni muchísimo menos, pero es una realidad del peso específico que el español como lengua internacional creo que tiene. De hecho, personajes así un poco más mediáticos como Richard Branson también decían que era la lengua hace 2 años. Yo vi un artículo en que hacía unas declaraciones que era la lengua que había que estudiar, ¿no? Por encima del francés y, por supuesto, del alemán, ¿no? Los franceses no piensan eso. Los franceses todavía tienen la esperanza de que, de recuperar la gloria. De lo que decía antes el embajador. Los franceses todavía tienen la esperanza de que el África negra despierte y se convierta en una potencia, en un continente potente, porque la lengua mayoritaria de comunicación, aunque pensemos que es el inglés, es el francés. Y están promoviendo mucho el uso del francés, ¿no? Hace poco tuvimos nosotros la visita de la embajada francesa que querían promover las becas Avenir, ¿no? Que es para que estudiantes de España y otras partes del mundo puedan estudiar en francés en Francia. No, los franceses no se andan con chiquitas en este... Sí, pero es muy importante la imagen que tiene el español de ser una lengua accesible, una lengua cercana, una lengua de comunicación fácil, que la manera de aprenderla tiende a favorecer la comunicación entre culturas distintas, que es flexible. Esa imagen es muy importante porque las tradiciones pedagógicas de los franceses, por ejemplo, las tradiciones pedagógicas de los alemanes, y lo estoy sufriendo en mis carnes últimamente, estoy aprendiendo alemán ahora desde que estoy en Heidelberg, y no me salen de las listas de verbos irregulares y del diccionario. O sea, ¿cómo se puede seguir enseñando alemán con listas de verbos irregulares y con diccionario? Pues ahí estoy con mi lista de verbos irregulares y diccionario. Esa imagen no la tiene el español y eso es una baza ganada. Ocurre lo mismo en francés. Uno sabe que se le da mucha importancia a la corrección, a la supuesta pureza de una lengua, concepto que los lingüistas odiamos, lo de las lenguas puras, porque eso no existe en lingüística. La importancia es que se da todos esos aspectos y no se valoran esos otros elementos comunicativos. Quiero creer que el Instituto Cervantes tiene mucho que ver en esa utilización internacional de una metodología más comunicativa y más cercana y más intercultural, que eso ha sabido expandirlo muy bien y trasladarlo como imagen del acceso al español. A mí me gusta mucho el ejemplo que has puesto con tus hijas, ¿no? Porque las mías también hablan en Spanglish constantemente, ¿no? Entonces yo me tengo que adaptar también a esa forma de hablar, ¿no? De los hispanos estadounidenses para entenderlas, ¿no? O sea, en el entorno familiar, o sea, que todos hablamos Spanglish, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo que ahora está trabajando en Harvard, que ha vivido en Estados Unidos muchos años. Cuando habla español, y cuando habla inglés, no quiere mezclar. No quiere mezclarse. No. Pero ya la ha pillado además, una edad, ¿no? y cuando habla inglés habla como nativo, evidentemente, pero no quiere mezclar. Fue alumno nuestro y doy fe de ello. Bueno, ¿verdad? Porque fue alumno mío y es totalmente nativo en los dos idiomas. Sí, es tremendo, ¿no? Y a mí me hace gracia porque el año pasado salió una encuesta que además la hacían en Facebook sobre los internautas hispanos en Estados Unidos, que la incluimos yo creo en el informe del español en la lengua viva de este año, y decían que en general los hispanos les gusta crear y consumir contenidos elaborados en español. Los hispanos bilingües, nativos de español y también monolingües en inglés, ¿no? Pero lo que me hizo mucha gracia de esa encuesta no son tanto los datos, porque la mayoría pensaba pues, efectivamente que era una manera mejor de llegar al público hispano, que sentían más confianza en la empresa anunciante y todo eso, sino que es que no les bastaba con que se dijeran a ellos en español. El español tenía que ser
y esto es lo que me llamó la atención desde un punto de vista de la sociolingüística, correcto y con respeto, ¿no? En este sentido, la utilización de elementos híbridos en algunos casos lo llegaban a considerar como una falta de respeto hacia ellos y, hombre, sí que favorecía el acercamiento de las dos culturas y de la empresa con respecto al público hispano, pero preferían un español correcto. Y a mí me llamó la atención porque digo, ¿cuál será la visión de un hispanounidense, como ha dicho Carmen Pastor, ¿no? Que introducimos el término, de lo correcto, ¿no? ¿Cuál es la norma correcta para una persona que se ha criado en un español, la variedad estadounidense o spanglish o como queramos llamarlo, Sí. de lo correcto, ¿no? Sí, está en formación, está en creación. Todavía no hay un paradigma suficientemente estable, suficientemente consensuado como para decir que existe una norma de corrección del español en Estados Unidos. Hoy por hoy no existe. Y quizás uno de esos, porque eso me gustaría que nos ilustraras un poco sobre ello, ¿no? Quizás una de las de convertir al español, porque yo creo que realmente el ámbito angloparlante en general, porque esto no es solo de los Estados Unidos, ¿no? Decías tú que en combinación con el chino o el español, pero es que en combinación con el inglés es una de las lenguas que mayor comunicatividad presenta el español, ¿no? El español en combinación con el inglés es una de las lenguas más útiles, digamos, para un hablante, para un angloparlante, ¿no? No rentables desde el punto de vista económico, en Estados Unidos por lo menos, porque, claro, tiene que competir con 40 millones casi de hablantes nativos, entonces el hecho de aprender español no es una ventaja competitiva y es más rentable aprender francés, pero desde luego lo que es la comunicatividad, entendida como acceso a un público mayor, es mayor con el español, ¿no? ¿Hasta qué punto la normalización, a la que aludías tú, que me parece muy interesante el punto de vista en las escuelas, el hecho de crear un marchamo de yo hablo Spanglish y además tengo derecho a hablarlo, ¿no? Porque siempre existe la cosa esta de que un hablante nativo, un inmigrante nativo llega a Estados Unidos y de repente se encuentra con uno de segunda generación y el de segunda generación intenta hablarle en español y el de primera, y el inmigrante que acaba de llegar no es que se burle, pero le parece gracioso, sí, y el otro se retrae, es un desincentivo, claro, para hablar el español, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el crear esa variedad, o llamarlo X, ¿no? Sí, sí. Ponerle una etiqueta y decir tienes por derecho, o sea, tienes derecho a hablar esto y no tienes que avergonzarte para nada, sí, crearía un mayor incentivo dentro de Estados Unidos a la hora de aprender el español, ¿no? Sí, a mí me parece esto que comenta fundamental. Muchas veces el mayor enemigo del desarrollo o el mantenimiento del español está en los mismos hablantes de español que intentan convertir el español de Estados Unidos en lo que no es, en otro español. Y entonces los propios hispanos de Estados Unidos se sienten ajenos porque, claro, les están hablando de una cosa que no pertenece a su realidad. Si estamos en ese punto en que hay que conseguir o quisiéramos conseguir que la población hispana mantuviera su español, yo creo que es bueno para los propios estadounidenses en conjunto. Una de las claves está en la escuela y para ello el desarrollo o la creación de un modelo útil en la escuela es fundamental. Y eso pasa por utilizar unos libros de texto adecuados a su entorno, que recojan la realidad lingüística estabilizada mínimamente, pero que sea la realidad de los propios estudiantes y de la realidad del país, de los Estados Unidos. Cuando uno estudia con materiales hechos desde México, desde España, está aprendiendo con una realidad, sí, o está enfrentándose a una realidad que no es la suya. Todo el desarrollo editorial que se está realizando para presentar una variedad, una modalidad más cercana a la realidad estadounidense es fundamental para mantener en español. Otro factor fundamental son los medios de comunicación, el mantenimiento de los medios, y el tercero está en la tecnología, que cada vez tiene más importancia entre la gente en general. Iba a decir los más jóvenes, pero es que fíjense los mayores de 60, 70 años cómo manejan las redes sociales. Es que les está viendo una dimensión totalmente nueva. Como los jóvenes principalmente encuentren que sus aplicaciones, su YouTube, sus canales, sus móviles, no son capaces de responderle en español, van a dejar el español. Claro. Hay que conseguir que las tecnologías, que los protocolos, que los recursos, que los programas, las apps que se manejen y que se vendan estén en un español aceptable para la mayoría, porque si no, es que nos pasa a todos. Para trabajar con algo mal traducido, que no te permite poner ñes, por eso uno lo deja y acaba abandonando la lengua. Por eso ese desarrollo tecnológico en español me parece fundamental para el mantenimiento de la lengua. La lengua, los medios y la tecnología. También. No sé si quieres añadir algo. No, quiero pasarme. Bueno, lo que decía Paco de las nuevas tecnologías y sobre todo de lo de la prensa, no sé si vieron anoche en los Oscars que ya no hablamos español, que hablamos castellano.
Ahora ya es la diferencia que pusieron entre las dos artistas que cantaban la misma canción de Frozen. Gisela hablaba, además lo rotularon así, Castilian, y la cantante mexicana hablaba Spanish, una cosa que no había visto yo en mi vida, porque, excepto en España, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención al principio me hizo gracia y luego ya me preocupó un poco, ¿no? Porque esa distinción entre el castellano y el español, que es totalmente artificial en el mundo de habla hispana, en su conjunto, no sé si obedecía a una necesidad de separar lo que es una realidad que aúna a ambos lados del Atlántico y sirve para debilitar. No sé, a lo mejor estoy conjeturando demasiado, pero decir, no, es que el español es solo una realidad de la América Latina y no tiene nada que ver con el viejo continente. No sé, me llamó mucho la atención y eso quien lo estaba controlando, por supuesto, es la Academia de Cine Norteamericano y los medios de comunicación, que eran los que lo estaban retransmitiendo. Bueno, nos vamos a ir del tiempo un poquillo, entonces yo creo que voy a finalizar haciéndoos una pregunta general, si os parece, y después si hay alguna pregunta del público, y es un poco cómo veis el panorama futuro del español, Spanglish, llamémoslo X, o eso que hablan, ¿no? en Estados Unidos. ¿Cómo veis por dónde pueden ir los derroteros futuros de esta lengua? Bueno, a mí me gusta ser optimista en general y optimista desde mi punto de vista. Claro, los optimismos son siempre relativos. Pero mi optimismo me lleva a pensar que el español se va a mantener, que la enseñanza de la lengua va a generalizar, la lengua española se va a generalizar en las escuelas. Piensa que solo el 25% de las escuelas públicas enseñan lenguas extranjeras en los Estados Unidos. Es que es tremendo. Solo el 25% de las escuelas públicas enseñan, no español, lenguas extranjeras. Es decir, por el propio bien de los estadounidenses, creo que es bueno que se generalice la enseñanza de lenguas extranjeras y la más demandada es el español. También soy optimista en eso, porque a la vez que va creciendo el número de estados que reclaman un official English, va creciendo el número de estados que reclaman, por ejemplo, lo que llaman el certificado de bilingüismo, el Seal of Biliteracy, que está imponiéndose en las escuelas secundarias. Es decir, hay una especie de contramovimiento y espero que en ese contramovimiento pues, el español encuentre su espacio y su futuro favorable. A mí me gusta mucho el dato de la educación, bueno, el de las escuelas es impresionante, primaria y secundaria, porque se prácticamente cuadruplica, ¿no?, el número de alumnos de español al del resto de las lenguas, pero el universitario, más que nada, porque la gente que se matricula en las universidades, digamos, lo hace con un horizonte laboral próximo, ¿no? Entonces, parece que ve cierta utilidad en el hecho de matricularse para aprender X cursos de español, ¿no? Algunos saldrán con un nivel muy bueno, otros con un nivel, pues a lo mejor muy bajo, ¿no? Pero es que el número total de alumnos supera al número total de otras lenguas, ¿no? Ya desde hace, además, muchísimos años en ese sentido. Yo también creo que la educación es uno de los factores claves de la estandarización de los manuales que decías tú. Yo creo que es fatal. Y lo de las nuevas tecnologías, pues la verdad es que no se me había ocurrido, pero ahora que lo sueltas, pues parece evidente, ¿no? Pero es que es de cajón, ¿no? Que tendría que ser así, ¿no? Sí, yo quiero ser también positivo en esta cuestión, ¿no? Comparto todo lo que ha dicho Paco, por supuesto. Y, bueno, la América Latina es un continente de grandes recursos, de un futuro económico interesante para la sociedad de Estados Unidos y por eso los estadounidenses siguen aprendiendo el español. ¿Qué ocurre con el español de Estados Unidos? Pues que es un español que cada vez se extiende más. Es decir, el flujo migratorio, por mucho que quiera el presidente de Estados Unidos, no lo va a detener. Es decir, cuando alguien tiene una necesidad vital, hace lo posible por conseguir lo mejor para él y para su familia, y ese flujo migratorio no va a cesar. Y sobre todo que el español en Estados Unidos se está extendiendo. Antes estaba concentrado en el suroeste y en Florida y en el estado de Nueva York, pero hoy uno va, por ejemplo, a Minnesota y en el aeropuerto se encuentra que todo está en los dos idiomas. O uno va a Atlanta y se da cuenta, o cuando escucha en el transporte público, que lo dicen todo en español y en inglés. Por ejemplo, California. California siempre ha sido un estado considerado prácticamente bilingüe por el alto porcentaje de latinos que había. Cuando yo vivía en Estados Unidos estudiando mi último año de carrera, cuando hacía en Santa Bárbara mi último año de carrera, y iba en el autobús, todo era en inglés. Bueno, pues según he ido volviendo a mi universidad de adopción,
por motivos de investigación, veía cómo primero los carteles eran en español y en inglés y luego toda la información que se decía por los altavoces, por ejemplo, en las últimas ocasiones, era en los dos idiomas. Es decir, el español y la población latina se está expandiendo, está pasando del campo, está pasando a las ciudades y eso va a repercutir en la influencia que el idioma va a tener, por supuesto. Efectivamente, hay esto que lo comenta Ricardo Tegui en el artículo, ¿no? Que hace unos años había carteles de se habla español, ¿no? Y ahora ya se da, por supuesto, no existe ninguno de esos carteles, ¿no? Entonces, y el español ha cambiado. Precisamente cuando yo estaba viviendo la primera vez en Estados Unidos, el español lo escuchaba en las cocinas. ¿no? Cuando veías que los camareros eran los que hablaban español y a veces les hablabas tú en español y decían, bueno, ¿y este cómo sabe el español? ¿Cómo sabe hablar español? Y lo escuchabas en las cocinas. Ahora ya no, ahora ya lo escuchas tranquilamente en las mesas. Es decir, es que ha cambiado hasta la capacidad económica, el ascenso social del español también es mayor dentro de la propia sociedad latina. A mí lo que me preocupa más en ese aspecto no es la difusión del español, que lo vemos en las canciones, en los Óscares, como queramos llamarlo, en el intermedio de la Super Bowl, ¿no? Es la difícil relación de los hispanohablantes estadounidenses con lo escrito todavía, ¿no? Y ahí yo creo que va a tener gran peso lo que dice Paco de la educación, ¿no? La normalización del español que se habla en Estados Unidos y quizás también el mayor acceso de la población hispana de los Estados Unidos al sector universitario, ¿no? Que actualmente pues, está aumentando y yo creo que ya no es un cuarto, pero el 20 y tantos % por lo menos es, ¿no? Entonces, bueno, con este dato optimista yo paso a dar la palabra al público. Si tiene alguna pregunta que quiera realizarle a los ponentes, pues estaremos encantados de intentar contestarla. Soy Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería. Has mencionado, Paco, las nuevas tecnologías. No quiero hablar de todo lo de antes, pero la que viene, la inteligencia artificial, estamos muy preocupados. Incluso las Reales Academias de España ya tenemos grupos para prepararnos para la inteligencia artificial. Que no nos pase que en los teclados de ordenadores no hay ñ, que cuando la inteligencia artificial empieza a dominar la vida, no solamente la intelectual, la industrial, la científica, sino la normal, todas las aplicaciones tengan la palabra en español. Eso te puedo decir ya que las Reales Academias estamos ya preparándonos para eso. Me alegro mucho y además es que es fundamental. Además no es tan inteligente, pues que hable español. Que hable español. Lo que queremos es eso. Hola, yo soy José Morales, 20 años en Estados Unidos, pero muy español. Y básicamente la pregunta es muy elemental. Si nos podéis definir por qué los españoles en Estados Unidos se consideran Spaniard, o se usa ese término, y no Hispanic. Hispanic todo el mundo asocia a gente que viene del sur, pero no de España. Es verdad que en España, los españoles de allí somos muy poca gente. O sea, numéricamente es muy pequeño. El control lo habéis dicho antes, del español allí no pasa por España, pasa por los países del sur, que tienen mucho más número de gente. Nosotros somos numéricamente muy escasos. Pero bueno, quería preguntaros, ¿el Spaniard cada vez se usa menos comparado con el Hispanic? Porque ¿qué sentido tiene, o si tiene algún valor, distinguirnos los españoles de España, de la península, como algo diferente de los del sur de Estados Unidos? Eso es la nomenclatura, es que eso ya es dificilísimo. Hispanic es como, por ejemplo, en Nuevo México se denominan a sí mismos Hispanic. No se definen ni como chicanos, o como nuevo mexicanos o como Hispanic. Pero Hispanic, en términos censales, es un término que introduce en el censo el presidente... vaya, se me olvidó. El que no llegó al impeachment, Nixon. Es Nixon quien introduce ese término. Hoy en día el término que más define a la comunidad latina
es precisamente latino, es con el que más se identifican, porque pues, con la idea de Vasconcelos, de la raza cósmica, de que todos tienen un origen muy diverso, les separa también de lo que es el español, porque hispanic suena como a colonizador, a conquistador, al viejo mundo, y dejas fuera todas las otras realidades que han conformado lo que es la identidad latina. Por ejemplo, los argentinos, dentro de la categorización estadounidense, son latinos, pero para los propios latinos no son latinos, son argentinos. Y algo así ocurre con los españoles. Yo defiendo la latinidad, yo defiendo que hay más cosas que nos unen que nos separan. Por eso incluso he llegado a hablar de una panlatinidad a través de la música o de la lengua, ¿no? Que alguien que escucha reggaetón en Estados Unidos escucha los mismos temas y las mismas canciones que se escuchan aquí, que se pueden escuchar en Italia, paseando por las calles de Italia, o en Latinoamérica, ¿no? En una conferencia que di en México me decían, es que eso no puede ser porque en Estados Unidos, en las emisoras latinas, solo se escucha la música tradicional latina, en las mexicanas, la mexicana. Bueno, pues le podía haber rebatido, lo que pasa es que ese dato lo desconocía, que en México, por ejemplo, la canción más escuchada en Navidad no ha sido una canción típica mexicana, sino Tusa, que es un reggaetón. Es decir, es que esa realidad también está cambiando en los propios países latinos. ¿Cuál es el término que mejor nos define? Hombre, España se refiere a los que son españoles de España. Pues yo creo que es el término latino. Incluso los chicanos, que muchas veces el término chicano es un término muy militante y hay mexicoamericanos que no se quieren llamar chicanos, están adoptando también el término latino como una realidad. Aunque no es homogéneo, porque la comunidad latina no es para nada homogénea. Y los mexicanos son, los Mexican Americans son Mexican Americans, los Puerto Ricans son Puerto Ricans y los Cuban Americans son Cuban Americans, etc. Pero es una terminología que depende del contexto en el que se utilice, tiene un significado u otro. Yo te podría hacer una matización a propósito de eso. A mí me gusta el término hispanic, evidentemente, pero es verdad que el latino se está extendiendo mucho, pero mucho en el mundo universitario. O sea, ahora en las universidades lo normal es que todo el mundo hable de latino, de hispano, suena a neocolonialismo, en fin, unas lucubraciones un poco a veces extrañas, otras veces justificadas, pero no, la mayoría de las veces no. Y en las encuestas que se han hecho realmente sobre preferencia de uso de los propios hablantes, no de las universidades o de las grandes productoras y todo eso que están interesadas en tener marchamo de latino, Hispanic tiene más aceptación en el conjunto de los Estados Unidos. Luego, por regiones, alguna área de Estados Unidos prefiere más hispano latino, pero todavía son mayoritarios los hispanos que prefieren Hispanic como denominación en las últimas encuestas. Sí. En Nuevo México, desde luego. Sí. Esto no lo sé. Sí, está regionalizado eso también. Todas vuestras intervenciones. Yo viví hace muchos años en Estados Unidos, hice allí la high school y luego volví a la universidad y de corresponsal. El otro día, un grupo de periodistas comíamos con el director de la Real Academia y yo le pregunté por este tema, algo de lo que ha dicho Francisco, si la Academia está haciendo algo para buscar ese orden en esa selva. Y yo no tenía ningún dato, nunca me había metido de estos años. ¿Qué tal, Luis? Y me dijo que sí, que claro, que había academia, pero me dijo que creía que tenía una sede no fija, no tiene sede, exactamente, y no quiso entrar en ese tema. Pero en cambio, en la parte tecnológica que has citado, nos dio un dato que a mí me animó un poco, y es que se dio cuenta en este tema de la tecnología que había que hablar con las grandes tecnológicas y que en los primeros contactos vio que había una ignorancia absoluta en este tema y no querían preocuparse. Pero cuando empezaron a hablar con los datos en la mano y se dieron cuenta la potencialidad que hay, realmente se lo han tomado en serio, se lo están tomando en serio. De manera que por ahí, esto nos lo dijo el responsable de la Academia. En cuanto a medios de comunicación, yo acompañé al presidente del Gobierno cuando era Felipe González en su primer viaje oficial a Washington. Y recuerdo que después del desayuno, que suelen hacer todos los presidentes, con el lobby hispano en el Congreso, pues alguno de los congresistas hispanos le debió decir, presidente, ¿cómo no hace España algo con los medios de comunicación? Yo estaba entonces de jefe internacional en Radio y Televisión Española y pues inmediatamente me dijo, oye, habla en la casa a ver qué podemos hacer. Y volví a Madrid
Y yo digo, pues a ver qué podemos hacer. Y conseguí que se hiciera en Prado del Rey un listado de todas las emisoras de Estados Unidos que emitían en español unas cuantas horas. Llegamos a hacer un proyecto piloto. Y eso lo hice yo en Nueva York personalmente y durante 2 o 3 años pues me preocupaba de que funcionara. Con la Cubanísima de Miami, que es una emisora enorme, con unos medios, y ellos recibían a través de un aparato que teníamos en la corresponsalía en Nueva York la señal cuando les daba la gana. Entonces, muere Juan Carlos I el Papa. Por favor, mándenos lo que esté dando Radio Nacional. Yo me levantaba, allí en la 37, entre segunda y tercera, que teníamos en la oficinita, Cirilo Rodríguez, y él cuando estaba enfermo, pues yo lo hacía, dábamos a un botón, y no solo se oía en Florida, se oía en todo Cuba, y etc. Pero eso fue un proyecto, alguien en Radio Nacional dijo, ¿y por qué tenemos que pagar gratis? Bueno, se murió, pero funcionó durante 2 años, y cuando iba, que fue el director general de Radio y Televisión de visita alguna vez a Miami, a mí me dijo, me han recibido con coches oficiales, unos lujos, están agradecidísimos. Bueno, yo dije, pues algo hemos hecho bien, no sé. Y además está llegando nuestra voz. Bueno, y ahora voy ya, hay 1000 cosas, pero cuando empezó el New York Times hace 3 o 4 años a hacer una edición en español y montó un equipo, yo vi que al principio cómo destruían el español, pero todos los días. En los últimos meses, que me fijé otra vez y tuve que escribir algo, qué calidad, qué magnífico uso del español, qué cuidado, mucho mejor que nuestros medios, donde sabéis que hemos destruido todos los... No hay editores ya en los medios españoles. Eso para gastar menos, ahorrar. El último que había en televisión española era el hermano de Camilo José Cela, mi amigo Jorge. Y cuando le despidió, se acabó. Televisión española no tiene que ordenar. Pero en cualquier caso, ha muerto. Lo han cerrado, la edición española, creo que hace muy pocos meses. Y en cambio el otro día le dimos un premio al director del Washington Post, le trajimos, el del Mundo, y en la cena me estuvo comentando que el Washington Post ha empezado a emitir podcasts en español. No una edición como hacía New York Times, pero podcast en radio y que está teniendo un éxito tremendo, nada más. Gracias. Podría decirle que el observatorio del Instituto Cervantes en Harvard ha hecho un par de informes sobre todas las radios que emiten en español y un análisis de qué tipo de programación se hace. Curiosamente, la mayor parte de las horas de radio son de música. Y de esa música, la mayor, aparte de la música latina, que es obligada, es mucha música norteña mexicana. Por lo tanto, ahí hay efectivamente una labor muy grande que hacer y que desarrollar. En una reunión que hubo en la Casa de América hace unos meses, también creo que patrocinada por el Instituto Franklin y la Fundación Consejo de España, Estados Unidos, Cristina Crespo se acordará, eran un poco más pesimistas sobre la supervivencia del español como lengua materna, si es que ese término todavía es válido, ¿no? Y que a pesar de extraordinario crecimiento de la población latina o hispana en general, de esos 120 millones que se aventuran, que pueden ser en los años 60, el español, insisto, como lengua materna, estaba decreciendo ya, y que ellos veían una serie de dificultades para que creciera proporcionalmente al crecimiento de la población. Por cierto, como anécdota, para terminar, como anécdota sin mayor importancia, cuando yo vivía en Estados Unidos en los años 40, entre los 10 y 18 años, que viví allí con mis padres en Washington, yo era el único estudiante de español en el colegio, ¿no? El único. Y me llamaban Speak, que por cierto creo que es un término que todavía se sigue usando. ¿O ha desaparecido del todo? No, se sigue usando. Todavía se sigue utilizando. Bueno, pues esto nada más. Muchas gracias por sus intervenciones. Speak es un término derogativo de Spanish speaker. Es negativo, ¿no? Sí. Peyorativo, sí. Claro. Bueno, yo creo que ya hay alguna... No. Si no hay más intervenciones, yo creo que
cerramos la mesa, por supuesto agradeciéndoles su atención y agradeciendo a los ponentes de la misma, porque han sido, me parecen muy interesantes las intervenciones. Así que muchas gracias por su atención. Gracias.